¿Cómo está la banda? Quisiera saber cómo está la banda, cómo está la banda, dime la verdad. Quisiera saber cómo está la banda, cómo está la banda está bien. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a ¿Cómo está la banda? Hoy, lunes 2 de noviembre, Día de Muertos. Día de Muertos. Yo estuve ayer en el panteón. Fuimos a visitar a mi madre, que este año precisamente cumplió 15 años de haber fallecido el 19 de septiembre. Bueno, pues es un tema triste, pero pues los muertos son parte de la vida, ¿no? Y tenemos que aprender a vivir con eso y tratar de entender la muerte, cada quien con su perspectiva muy personal y con su entendimiento muy personal y con su fe muy personal. Por cierto, acabamos de lanzar un tema que ya tiene algunos días de haber está ya en todas las plataformas digitales y precisamente se llama Los Muertos, y es la primera rola que sacamos con Los Humanos desde 1996. Teníamos ahí unas asignaturas pendientes, unas canciones que queríamos grabar, y al fin las pudimos grabar en febrero de 2019, y ya la primera que vio la luz, con mucho cariño para todos ustedes, se llama Los Muertos, y es la nueva música de Los Humanos, una banda que tuvimos en la década de los 90 con Yeyo, con Nacho Acosta, con Rafa García y con Icar Smith. Entonces ahí ya pueden buscar en todas las plataformas digitales de su preferencia esta rolita que se llama Los Muertos, y la banda se llama Los Humanos. También les recuerdo que este 14 de noviembre a las 9 de la noche en punto tenemos el segundo streaming de rock en tu idioma eléctrico. Se llama Tu Luz. Con todo esto que estamos viviendo, con todo esto que estamos pasando, pues sí necesitamos esa luz que nos ilumine el camino. Y qué mejor que la rola de Hugo Rodríguez y Azul Violeta, que le está interpretando de una manera increíble. Entonces así es como se llama esta noche en especial, Tu Luz, rock en tu idioma eléctrico. Y como les había comentado, hay mucho más rolas. En mi caso yo, además de Déjala Tranquila, voy a cantar La Guerra Acaba, voy a cantar Contaminado, y por ahí parece que vamos a tener un dueto con Leo de Lozán en Lobo Hombre en París, y vienen muchas rolas más. Va a estar padrísimo. Yo creo que van a ser como 2 horas más de música. También quiero comentar, el pasado 22 de octubre falleció un músico muy querido, muy admirado, Daniel Tuchman. Si no me equivoco, murió, creo que allá en la ciudad de Tijuana, o no sé si en San Diego. Él fue miembro fundador de una banda de fusión increíble que hubo en los años 80 que se llamaba Son de Merengue, de donde también salió Chuco Mendoza, gran bajista que colaboró conmigo en mi etapa de solista. Y no quería dejar de mencionar el fallecimiento de Daniel Tuchman. Sigue adelante su hijo, que no recuerdo ahorita cómo se llama, pero está en el proyecto de Alfonso André y Amigos, donde Avi Michel, el bajista de Ritmo Peligroso, toca el bajo. Y este chico Tuchman es uno de los cantantes de este tributo a David Bowie de Alfonso André y Amigos. En fin, todos sabemos que estamos por acá de paso, ¿no? No tenemos garantizado nuestro tiempo en este planeta. Y pues ha sido un año de muchas pérdidas, y a mí en lo personal, la verdad, sí me pegó la muerte esta de Daniel, porque pues además de que era gran guitarrista, era un tipo muy buena onda, y teníamos una amistad que habíamos llevado a través de los años. Digo, ya nos comunicábamos nada más por Facebook y eso, pero pues sabíamos que había un aprecio, ¿no? Que había un respeto y un aprecio entre ambos. Descanse en paz el maestro guitarrista Daniel Tuchman. Como siempre saben que traigo poemas, traigo recomendaciones, pero a veces cuando tengo invitados, pues lo hago todo más breve. Sin embargo, en este podcast voy a estar yo solapa. Así que voy a comenzar con esta letra que escribí hace como un par de semanas, que se llama Todo cambió. Todo cambió. Todo cambió. Se nos fue la rima, se nos fue la frase, y hasta la canción desapareció. Todo cambió.
Era todo medio extraño y después se volvió más. Nos cambiaron la existencia de un modo descomunal. Nos cambió la convivencia y la vida laboral y también nos dimos cuenta que todo se fue a bailar. Y así nos cambió la vida y así se movió el dolor, y al voltear y ver las sombras nos quedamos sin valor para seguir adelante reinventándonos de pie, para seguir en la lucha con las armas al revés. Nada es eterno en este mundo moderno, nada es para siempre, solo el amor permanente. Todo cambió, para siempre todo cambió, menos mi amor por ti. Todo cambió. Y ahora nos vamos a unas recomendaciones. Pues amigos, hoy como pueden ver traigo mi camiseta en honor a Eddie Van Halen, de la vez que tuvimos la oportunidad de verlos en el 2009, en aquella gira que hicieron por todo Estados Unidos con David Lee Roth de regreso en la voz y con Wolfgang Van Halen, el hijo de Eddie Van Halen, en el bajo. Hoy les traigo un par de recomendaciones, además de que traemos una cápsula buenísima de Alfredo Padilla. Recuerdo que mi amigo Julio Muñiz me dijo que de pronto recomendara restaurantes y lugares que me gustan cada vez que ando por México. Y les traigo una taquería que fue fundada en 1945. Seguro que muchos de ustedes la conocen y los que no, se las recomiendo. Se llama Los Panchos y son tacos de carnitas. Su especialidad son los tacos de carnitas. Ahora, yo no suelo, cuando voy por ahí, no suelo comer el clásico campechano de maciza con chicharrón. Yo prefiero, mis tacos favoritos ahí son el de costilla con cuerito y el de nana con buche. Eso no los perdono. También tienen unas gorditas excelentes, tienen una longaniza increíble. En fin, es un restaurante altamente recomendable, no es muy caro. Pero si ya empiezas a tomar y ya empiezas a pedir pues que un mezcal o un tequilita de estos Don Julio 70, pues la cuenta sí puede empezar a excederse y puede crecer más allá de lo que traes en el bolsillo. Así que si no traes mucha feria, pues igual no chupes tanto y no sé, a lo mejor una agüita de tamarindo, una agüita de horchata con unos buenos tacos de carnitas, funciona, ¿no? Taquería Los Panchos en la colonia Anzures, en Tolstoy número 9. Tolstoy es una calle que va de Leibniz a Mariano Escobedo. Son 2 cuadritas y en la primera cuadra caminando hacia Mariano Escobedo de mano derecha, ahí están Los Panchos. Se los recomiendo ampliamente, amigos. Digo, imagínense, fundada desde 1945, excelencia total en carnitas. Y les traigo un libro que no suelo recomendar este tipo de cosas, pero el otro día platicando con Claudia, mi esposa, nos acordamos que fue un libro buenísimo cuando lo leímos. Esta es la edición para hombres, existe la edición para mujeres y se llama Los 5 lenguajes del amor. Escrito por un como una especie de conferencista de matrimonios, uno de esos consejeros matrimonial, que la verdad es un libro delgado, pero tiene una sabiduría, porque este hombre rescató matrimonios que estaban a punto así del divorcio, que llegaron a la oficina de él peleándose, agarrándose casi a golpes, y salieron pues prácticamente después de un par de terapias y después de haberse leído este libro, pues salieron como abrazados y dándose de besos. Y la verdad que sí, yo podría decir que es medio milagroso, porque simplemente nos hace entender lo que son los idiomas del amor, que prácticamente son 5. Uno es las palabras de afirmación, que es, ¿sabes qué? Eres un gran ser humano, eres muy buen padre, eres una muy buena madre, eres una gran pareja. Hay gente que necesita palabras de afirmación en su vida. Otro lenguaje son los tiempos de calidad. El tiempo, hay parejas que para ella o para él es muy importante la comunicación, el platicar, no nada más sentarse a ver una película, sino platicar, escucharse. Otros son actos de servicio. Cuando tú ayudas a tu esposa en la casa o viceversa, ella te ayuda a ti. Otros son el toque físico, donde está incluido obviamente el sexo. Y el quinto son los detalles. Esos son los 5 lenguajes del amor. Y este libro explica cada uno de ellos de una manera muy específica. Y al final te hace una prueba para que tú sepas cuáles son tus 2 principales lenguajes. Ojo, todo mundo tiene los 5 lenguajes, pero cada ser humano tiene 2 lenguajes principales. En mi caso, por ejemplo, es el toque físico,
obviamente. Ay, sí. Y las palabras de afirmación. Esos son mis 2 lenguajes principales del amor, aunque tengo los 5. Les repito, todos los seres humanos tenemos los 5, pero cada uno de nosotros tiene 2 principales. Y el problema que él explica es que las parejas, hay un gran porcentaje de matrimonios que se llevan a cabo y no se conocen bien antes de casarse o antes de comenzar a vivir juntos. Y aunque ustedes no lo crean, este tipo de libros son muy edificantes porque por detalles de este tipo tú llegas a conocer mucho mejor a tu pareja. Y a mí en lo personal me sirvió muchísimo. Me sirvió muchísimo, me abrió los ojos y vuelvo a lo mismo. Es súper amigable, súper eficaz. No es una lectura compleja, es una lectura muy sencilla. Fue traducido al español en el 2005. Lleva más de 12 millones de copias vendidas a nivel mundial y ha sido traducido a 50 idiomas. Gary Chapman se llama el escritor, que como les comentaba es consejero matrimonial. Él es director de una empresa que se llama Marriage and Family Life Consultants, consultores de vida y de familia, y viaja por el mundo presentando seminarios sobre todo esto, y su programa de radio se escucha en más de 400 estaciones en todo el mundo. Gary Chapman. Así que ya saben, amigos, el libro se llama Los 5 lenguajes del amor. Yo tengo la versión para hombres y existe la versión para mujeres, que me imagino que la diferencia no creo que sea mucha, ¿no? Porque al final del camino en este libro hay un examen para hombres y un examen para mujeres. Se los recomiendo muchísimo. Y ahora, cambiando de tema radical, nos vamos a una cápsula con nuestro querido Alfredo Padilla hasta San Luis Potosí, donde nos va a platicar de la banda mexicana de punk formada en 1987, Masacre 68. Vámonos con Alfredo Padilla. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alfredo Padilla y voy a presentar, como siempre, para este gran podcast que es Cómo está la banda del maestro Piro Pendaz, una cápsula que escribí en esta ocasión sobre la banda mexicana Masacre 68. La historia de Masacre 68 tiene velos particulares que nos impiden leerla y escucharla con claridad. En parte por el hermetismo de Agnes, vocalista fundador, y por el poco registro o el bajo interés mediático que se tenía de este tipo de bandas en los años 80 en México. Las producciones musicales y los demos de grabaciones caseras eran muy escasas, por no decir que nulas. Muchas de las bandas que tocaban en esos años nunca llegaron a dejar testimonio de su música, y las pocas grabaciones que surgían, por lo general, eran de muy baja calidad, ya que no se contaba con los recursos necesarios para rentar un estudio de grabación. Situación nada comparable con las producciones de ciudades como Nueva York o Londres. Masacre 68 surge en las inmediaciones del Tianguis del Chopo en la Ciudad de México, de cadáveres de bandas como Caos, Subterráneo y Descontrol, de la que provenía Agnes. Entonces, era el año de 1987 y la banda estaba formada por El Pelón en la batería, Virus en la guitarra y voz, Thrasher en el bajo y Agnes en la voz. Alineación que logró editar un demo homónimo con 10 temas de calidad muy aceptable, mismo que se haría circular por toda la República Mexicana. Autogestión que los transportaría por ciudades como Tijuana, Monterrey, Estado de México, Querétaro y San Luis Potosí. El primer desbalance de la banda se da de la mano de Thrasher, quien comienza a fecundar otra agrupación, lo que genera conflictos en Masacre 68, y termina saliendo de ella. Chompis, ex Decadencia, ocupa su lugar y la banda toma nuevos matices, pero la gente que les rodea comienza a aprovecharse de su nombre, organizadores y empresarios que obtienen provecho y patrocinio personal del profesionalismo de Masacre. Para explicar la primera salida de Agnes, me lo ejemplifica en una llamada telefónica con el argumento de una película de Bruce Lee, El furor del dragón de 1972,
filme en donde un mafioso visita la familia de Tang Lung, Bruce Lee, en su restaurante de Italia y tiene que ayudarlos a defenderse contra brutales zampones que los fastidian. Me invoca parte del monólogo más importante de esta película. Por su culpa, todo se ha complicado. Piensa, no es tan complicado. No tengo nada en absoluto. Toda mi vida he trabajado duro y no tengo nada, absolutamente nada. Mi familia me está esperando. Agnes concluye su explicación con otra frase de El Dragón. La vida nunca es estancamiento constante, es movimiento constante. Las cosas viven moviéndose y ganan fuerza mientras lo hacen. Masacre 68 se negó a salir de gira con Eskorbuto porque serían utilizados nuevamente por los organizadores que con el pretexto de coadyuvar con la escena buscaban el beneficio económico y personal, además de que había mucha droga alrededor y Agnes se oponía rotundamente a ello. A la masacre los anunciaban en todos lados sin siquiera ellos tener conocimiento de los eventos ni de sus organizadores. La carrera de Masacre 68 transcurrió de 1987 a 1999, dejando un socavón muy grande en el territorio mexicano. La banda había formado parte de una avanzada bien reconocida en países como Japón, Estados Unidos, Finlandia, España y algunas ciudades de Sudamérica. Después de algunas tocadas esporádicas en reverencia a punks caídos, un homenaje a la banda organizado por Cinemexcor e integrantes perdidos por Finlandia, la banda se reúne después de 16 años para concretar un proyecto, la grabación del disco Zonas Marginadas en 2007. Posteriormente, Agnes decide desligarse por completo de esta masacre. Masacre 68 grabó 4 cassettes sin sello, demo en 1987, en vivo en Tláhuac en 1989, No al Pacto en 1990 y El Último Suspiro en 1992, además de los discos No Estamos Conformes en 1990 con 8 versiones distintas, incluyendo una finlandesa, Histeria de 1998 con 3 versiones distintas, Cicatrices en 2010 y El Muro en 2017 con 2 versiones distintas. Poco interesa si fuimos los pioneros en algo, me expresa Agnes antes de colgar. Los últimos siempre serán los primeros. Me indica que tiene un mensaje para todos nosotros. Ustedes ya están fuera de la oscuridad y al final lo que importa es lo que seremos. Abrazos a todos los peligrosos que nos están viendo en este momento. Salud, aire y slam. Chau. Gracias, Alfredo. Un abrazo hasta San Luis Potosí. Gracias por esta información tan interesante sobre esta banda post-punk, diría yo, que aunque eran muy punks, pues es post-punk porque son de finales de los 80, formada en 1987. Así que ya saben, amigos, las recomendaciones de hoy fueron La Taquería Los Panchos, ahí en la colonia Anzures, en la calle de Tolstoy número 9. El libro de los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman, que estoy seguro que les va a cambiar la vida, ¿eh? De verdad se los digo. Es un libro que vale la pena. Muy edificante. Y por último, la música de Masacre 68 de nuestro querido amigo Alfredo Padilla. Y ahora nos vamos a las historias que les tengo hoy. Así que regresamos de volada. Amigos, hoy les voy a platicar de un par de recuerdos que hoy en día los platico y pues la verdad me dan un poco de risa, pero cuando sucedieron fueron sumamente desagradables. Y les voy a platicar de los 2 peores momentos que recuerdo que yo haya vivido en un escenario, lo cual obviamente llevó a la cancelación de la presentación de Ritmo Peligroso, ¿no? La primera fue en 1988, como a finales del 88, cuando acabábamos de lanzar el disco de Déjala Tranquila, y casualmente
acabábamos de salir en Siempre en Domingo con Raúl Velasco. Y en aquella época había una cosa extraña de que si salías en Siempre en Domingo, pues ya habías dado las nalgas, ya te habías vendido. y pues para mí eso nunca tuvo sentido, porque al final del camino uno quiere promover su música, ¿no? Y yo siempre dije que salir con Chabelo o ir al programa de Cepillín o ir a Siempre en Domingo no te hacía ni más ni menos rock and rollero. Además, nosotros que habíamos crecido en los hoyos funky, ¿de qué manera podíamos demostrar nuestro rock and roll y haber sido verdaderamente solidarios con este movimiento si no fue todo lo que hicimos en los hoyos funky a finales de los 70, principios de los 80? Pero bueno, mucha gente se olvida de la historia, ¿no? Y la cuestión es que acabábamos de hacer ese programa, no sé si fuimos los primeros de la camada del rock de los 80, que hicimos Siempre en Domingo, pero bueno, salimos y tocamos Déjala Tranquila, ¿no? Y de pronto, como por ahí de septiembre, octubre, me llaman Chela y Alejandro Lora y me dicen, oye, queremos invitarlos aquí al Revolución, nomás que no iba a ser en el Salón Revolución, iba a ser en el estacionamiento donde se hacían tocadas y pues que había mucho más gente y era al aire libre y era pues mucho más relajado, ¿no? Porque el salón era así, súper, ¿cómo se llama? Súper, claustrofóbico, como dijo Pepe Navar, que por cierto se acaba de recuperar, estuvo en el hospital internadito, nuestro querido Pepe. Qué bueno que tuviste la transfusión de sangre y todo lo que necesitaste. Se corrió la voz muy rápido, Pepe, qué bueno que ya estás bien y que estás fuera. Y Pepe decía que las paredes literalmente sudaban, ¿no? Y bueno, pues este evento fue en el estacionamiento del Salón Revolución. Y el cartel era un cartel sumamente pesado para el estilo de música que Ritmo Peligroso tocaba en aquel entonces, porque nosotros, aunque yo creo que metimos percusiones y todo, nunca fuimos una banda muy ligera en vivo. Siempre tuvimos una cierta fuerza en vivo, que gracias a Dios creo que no lo hemos perdido, y siempre nos hemos preocupado por ser una banda intensa, con mucho ritmo, con mucha percusión, con guitarras fuertes. Y en aquel entonces, pues nos fuimos a tocar al festival donde Alejandro Lora y el Tri, junto con Chela, presentaban el disco de María Sabina. Y entonces, pues nosotros fuimos parte del cartel y fuimos allá a apoyarlos, aunque las bandas que tocaban eran Next, Transmetal, la banda Bostic y el Tri. O sea, un rock mucho más urbano que el sonido de Ritmo Peligroso, ¿no? Pues nosotros, me acuerdo que ese día estábamos con Juan Luis Camarillo, que en paz descansa, una persona muy querida que fue fotógrafo de Conecte. Fuimos muy amigos de toda su familia. Sabina, su esposa, también falleció y ahora viven sus hijos Israel, Europa y Luis Jr., que también tenemos comunicación con ellos. Y Camarillo fue una persona muy querida que también nos ayudó durante muchos años con el management en Ritmo Peligroso. Y pues ahí nos lanzamos todos después de echarnos unos tequilas. Tuvimos una comidita en un restaurante, nos echamos unos tequilas y nos lanzamos al hoyo a la grandiosa presentación del disco de María Sabina de Alex Lora y el Tri. Y pues bueno, algo pasó que yo no me di cuenta muy bien, pero cuando terminó de tocar Bostic Band, prendieron muchísimo a la gente y alguna cosa sucedió que cuando nosotros salimos la raza estaba pues como en un estado un poco extraño, ¿no? Y lo primero que me acuerdo que nos gritaron fue: ¡a ver esos pinches hijos de Televisa! Y yo dije, puta, pues, oye, pues ni que fuéramos Timbiriche, ni que fuéramos Garibaldi, digo, o sea, hijos de Televisa, ¿por qué? O sea, digo, Luis de Llano sí fue como un padrino de Ritmo Peligroso, una persona que nos apoyó, pero estábamos muy lejos de ser un producto de Televisa, ¿no? Entonces yo ya desde ahí me saqué de onda. Y entonces abrimos con Revolución y la banda muy prendida. Y de pronto, como a la mitad de la rola, nosotros habíamos regresado de San Francisco en el 87 cuando tocamos con Santana, y Marcelo había agarrado una guitarra, consiguió una Tom Anderson, que eran unas guitarras bastante caras, la agarró a muy buen precio y se la compró. Y era como su guitarra de batalla, porque Marcelo de pronto, pues la verdad, hoy en día tiene una de las mejores colecciones de guitarra que pueden haber en México. Junto probablemente con Paco Huidobro y con Bon,
que yo sé que les encanta coleccionar guitarras, pero la colección de Marcelo es increíble y siempre de pronto como que le daba por tocar una y siempre tener la otra de reserva, ¿no? Entonces aquí estaba en esta época tocando la Tom Anderson, preciosa, azul, como con manchas negras. Y de pronto pues estamos allá arriba partiéndonos la madre, entregando lo mejor de nosotros y todo, tocando Revolución del disco de La Mira bien prendida. Y de pronto yo veo como empiezan a aventar paletas y pues el Armando Espinosa y el Manny Murillo ahí como esquivándolas y de pronto le embarran una paleta de grosella a Marcelo en su lira, man. Pues yo perdí la paciencia y literalmente les menté la madre, hice así y nos bajamos todos del escenario. No, pues sí se armó un pancho bastante severo, sumamente desagradable. Las mentadas de madre se pusieron de a peso y había como un público dividido, había como gente que no nos quería y gente que sí nos quería y nos respetaba y nos estaban demostrando mucha solidaridad, ¿no? Entonces no se me olvida que a mí me sacaron como entre 5 cuates de seguridad, porque para llegar al escenario tú tenías que caminar entre el público. No había nada de que una entrada a camerinos, o sea, vaya, no habían camerinos, estaba abierta la combi de Lora o algunas camionetas y ahí como que te relajabas un rato. Pero tenías que pasar entre todo el público, tanto para entrar como para salir. Y yo me acuerdo que a mí me agarraron así como que Chela me puso 5 guaruras y me hicieron como una casita y me fueron sacando entre la gente. Y yo recuerdo que de pronto había gente que me decía, ese Dangerous, rifa, ese mi piro, no pasa nada. Y de pronto otro cabrón me trataba de dar un zape o che culero y tirando mala onda, ¿no? Entonces fue una salida así como de mucha ambigüedad, de mucha dualidad, porque yo sentía a través de estas 5 personas que me venían protegiendo, yo sentía el cariño de la banda, como también el odio de la gente que no nos quería, ¿no? Yo siempre pensé que fue un error haber ido ahí, pero éramos rock and rolleros, no éramos oficinistas, y si Lora y Chela nos hablaron, pues teníamos que ir. Era parte de nuestra carrera, había que cumplir con ese compromiso y vámonos recio. Y pues así terminó el asunto, ¿no? Entonces ya salí yo. Ya después salió el Marcelo, salió Carlos Warman, salieron los percusionistas, salió el Gato y salió Avi. Y pues yo estuve como 10 minutos parado allá afuera esperando a que ellos salieran y ya de pronto salimos todos y pues ya ni hablar, ¿no? No me acuerdo qué sucedió más noche, que estábamos en casa de alguien y Alejandro Lora nos llamó con Chela diciendo, uy, mano, qué mala onda esto que pasó, que la onda. Y le dijimos, pues Alex, son cosas que suceden, ¿no? Ni hablar. Pero para nosotros sí fue un momento sumamente desagradable, sumamente inesperado, porque este tipo de cosas, gracias a Dios, nunca le pasaron a Dangerous Rhythm y a Ritmo Peligroso nada más le pasó en esta ocasión. Pero sí fue pues uno de esos momentos así como, pues ahorita lo cuento y de pronto, pues digo, no me da tanta risa, ¿no? Pero tampoco me da tristeza, ¿no? Más bien lo veo como una situación diferente de lo que fue nuestra carrera y también como un momento lleno de tensión. Porque créanme que uno como cantante, como líder de la banda, lo que menos debes de perder es la paciencia. Tienes que ser sumamente paciente, ¿no? Y tienes que aguantar vara. A nosotros nos aventaron hielos, nos aventaron monedas. Una vez en el Cinema Las Torres me pasó por encima una botella de ron y se metió en el bombo de Rip, que estaba Rip tocando en una tarima. Me pasó por arriba de la cabeza y ¡pum! Entró en el bombo de Rip. Ya les conté aquella vez en el hoyo ese de allá de por San Ángel, que ya nos escribió un chavo, no me acuerdo, y me dijo que era el salón, no me acuerdo qué, que me aventaron una paloma de 5 varos. Entonces aguantábamos vara, ¿no? Pero ese día ahí en el Salón Revolución, en el estacionamiento, igual yo no tenía la paciencia. Me saqué muchísimo de onda cuando vi la paleta toda roja de grosella embarrándose en las cuerdas de la guitarra nueva de Marcelo. Y Marcelo, pues la verdad, puso una cara y yo dije, no, pues no vale la pena. Eso fue por ahí de octubre, noviembre de 1988, mis queridos amigos que están viendo aquí conmigo el podcast de Cómo está la banda. La segunda, que no sabría yo de dónde escoger, cuál fue peor. Yo creo que esta segunda para mí fue más dolorosa. Fue un festival que organizó un cuate que se llama Martin Fabian, que era un locutor de radio, que por cierto se quedó como con 30 discos míos de mi colección de discos españoles y de discos argentinos, porque estaba empezando a cambiar por completo el formato de WFM y esta estación en aquel entonces se llamaba Yo 102. Hicieron un tremendo festival en la delegación Iztacalco,
donde mezclaron pues artistas y estilos que no tenían nada que ver. Esto fue por ahí de finales de 1992, también como por septiembre, octubre, noviembre de 1992. Y entonces llevaron a mucho del rock mexicano y llevaron a muchos artistas solistas de pop. Y yo creo que yo estaba en medio. Porque aunque mi disco de solista tenía una fuerte influencia de pop, yo ya traía toda una carrera con el Dangerous Rhythm y con el ritmo peligroso, entonces yo era considerado un rockero. Y estaba un poco en medio de los dos tipos de elencos que habían. Ah, y también estaba Maná. Les voy a decir hasta donde recuerdo quiénes estaban. Estaba Caifanes, Café Tacuba, La Maldita Vecindad, Maná, Piro, Bibi Gaitán, Thalía, Coque Muñiz, Eduardo Capetillo, y párale ahí. Entonces, como pueden ver ustedes, estaba pues este rock mexicano que se había como medio formado a finales de los 80, principios de los 90, que ya estaba agarrando mucha popularidad, como La Maldita, Los Caifanes, Café Tacuba. Estaba Maná, que ya en ese entonces tenían dónde jugarán los niños, que ese disco empezó muy exitoso, y venían todos estos solistas que no tenían nada que ver, ¿no? Por un lado estaba yo y por otro lado Eduardo Capetillo, Bibi Gaitán, Thalía y el Coque Muñiz. Bueno, pues creo que fue después de Caifanes, salimos nosotros y yo venía con mi banda de solista, que venía Craig Caffell, un americano que vive ahí en el Valle de San Rafael, en California, gran guitarrista, toca con María Muldaur, la cantante de blues. Él es su guitarrista desde hace años y anda de gira por todo Estados Unidos en un camión. Y de hecho Craig toca la guitarra conmigo en la canción que usamos en los créditos al final de este podcast, después de la cortinilla de Indocumentado, cuando salen mis camisetas y todos los links a todas mis redes sociales y todo. Ahí está un dueto que hice yo con guitarras con Craig. En fin, venía Craig, venía Jaco González Grau en el saxofón, venía Chuco Mendoza, precisamente, que hablamos de él hace rato, de son de merengue, en el bajo. Traíamos un tecladista ciego que se llamaba Eduardo... Ay, Dios mío, no me acuerdo su apellido. Y venía en la batería Ripsic, José Viñón, el baterista de Dangerous Rhythm. Pues amigos, abrimos con Déjala Tranquila y de pronto empezaron a aventar monedas. Y pues nosotros seguimos tocando, ¿no? Y seguimos tocando y tocando. Y pues yo vi las monedas volando, a mí no me pegó ninguna. Y de pronto volteo y lo primero que veo es a nuestro tecladista ciego, pues verdaderamente con una cara de angustia, arrodillado y tocando el teclado agachado, nada más subiendo las manos arriba de las teclas del piano, ¿no? Y entonces yo me super saqué de onda y les dije, él está ciego, no le avienten nada, por favor, está ciego. Y siguieron aventando monedas, y yo volteaba y veía a este cuate así completamente consternado. Imagínense, ¿no? Porque él estaba oyendo los gritos, sintiendo las monedas, a lo mejor le habían pegado con una moneda, y nada más levantando sus manos para poder seguir tocando el teclado, ¿no? Y pues que me vuelvo a encabronar, y pues que le mento la madre a toda la banda, y ahí se habían 10-12 mil chavos en la explanada de la delegación Iztacalco. Igual algunos de ustedes que están viendo el podcast se acuerdan de ese día. Pues me encabroné, me super saqué de onda, volví a hacer así, ¡vámonos! Y que nos metemos todos. Se armó un despapalle y ahí terminó la cosa. No me acuerdo muy bien si salió Caifanes a tocar o si Caifanes tocó antes de nosotros, pero según yo, mi memoria, ahí ya se creó un caos y pues vaya, ni siquiera Maná tocó. Ni siquiera Maná salió a tocar, y pues obviamente los solistas que quedaban, el Coque Muñiz, Bibi Gaitán, Eduardo Capetillo, Thalía, tampoco salieron, ¿no? Porque la verdad que era un público mucho más rock and rollero, era un público rudo, pero no pararon de tirar monedas. O sea, yo creo que estuvieron aventando monedas 2 o 3 minutos sin parar, ¿no? Que eso en el escenario pues se vuelve una eternidad, mano. O sea, entonces pues también volvió a ser muy desagradable, ¿no? Y la imagen que tengo, yo me acuerdo, pues el Craig era gringo, aunque vivió muchos años en San Miguel de Allende, pues estaba en la onda del blues y del rock, y cuando estaba ahí en pleno Iztacalco, pues me volteaba a ver como diciendo, ¿qué pedo? Y por suerte no nos pegó ni una moneda.
pero yo creo que a Lalo sí le pegó, no me acuerdo del apellido de Lalo, pero era un tecladista increíble, pero era ciego. Y de hecho Rip Sick, el Johnny, ¿cómo se llama? El José Viñón, lo trajo a este proyecto mío de solista y estuvimos ensayando ahí en San Miguel de Allende en la casa de Craig, montando todas las rolas hasta que la banda sonaba bien sólida. Fue una verdadera pena lo que pasó, ¿no? Esos yo podría considerar que son dos de los peores momentos que he vivido en un escenario. El primero, como les comenté, en aquella presentación en el Salón Revolución del disco de María Sabina, de Alex Lora y el Tri. Y esta segunda, cuando estaba yo de promoción con mi disco de solista, que se llama tal cual Piro, y andaba yo en mi etapa de solista, que debe de haber sido como a finales del 92. De ahí en fuera, pues puedo decir que nos ha ido bastante bien en los escenarios, que nunca nos hemos accidentado. Nos hemos accidentado en otros lugares, pero no en los escenarios. Así que ya saben, amigos, espero que este par de historias les hayan gustado. Les platico cosas muy personales, ¿no? Porque pues cuando estoy solo, eso me gusta y creo que de eso se debe de tratar el podcast. Y ahora, como todos los lunes, bien saben ustedes, nos vamos a ir al vinilo del lunes. Amigos, les traigo un disco que para mí es uno de mis discos favoritos. Un disco sumamente sencillo, un disco muy accesible. ¿Qué les puedo decir? Recuerdo que cuando salió me voló la cabeza. Y les hablo del tercer disco de los Ramones, Rocket to Russia, Cohete a Rusia. La contraportada viene con este estuche de... Ahorita les platico de las animaciones. Cada rola tiene su animación del famoso caricaturista neoyorquino John Hallstrom. Este disco sale el 4 de noviembre de 1977 con los 4 integrantes originales, que es el último disco donde graba Tommy Ramone, que por cierto Tommy Ramone era húngaro, nacido en Budapest, y su nombre era Tommy Erzdel, Thomas Erzdel. Y él se puso Tommy Ramone porque pues, todos los Ramones eran Ramones, ¿no? Joey Ramone, Johnny Ramone, Didi Ramone y Tommy Ramone. Este es el último disco donde Tommy graba. Y casualmente, además de que es mi disco favorito, también es el disco favorito de Johnny Ramone. Como ustedes saben, los 4 Ramones ya fallecieron. El primero en fallecer fue Joey, que muere en el 2001, el vocalista. Después le sigue el bajista, Didi Ramone, que muere en el 2002. Johnny Ramone muere en el 2004. Y por último, Tommy Ramone fallece en el 2014. Fue una tristeza porque nunca se les hizo la justicia que se merecían, aunque ahora los están utilizando en películas, están utilizando su música en comerciales, un poco como lo que pasó con Iggy Pop, pero Iggy Pop, gracias a Dios, está vivo y está disfrutando de ese reconocimiento. Sin embargo, los Ramones pues ya no lo están disfrutando en vida, ¿no? La producción fue de Tony Bon Jovi, y el ingeniero que también fue coproductor es Ed Stasium. Ed Stasium es un cuate que trabajó mucho con Ken Scott, que ya saben ustedes quién es Ken Scott, que ya hemos hablado mucho de él aquí. Y fue asistente de Ken Scott cuando grabaron a Supertramp. Pero Ed Stasium estuvo metido también con Motorhead, con los Talking Heads, con los Ramones, con varias bandas, ¿no? Es un cuate que viene también desde los 70 de estar haciendo mucha ingeniería de grabación, y grabó en muchos estudios en Nueva York y ya después se mudó para Los Ángeles. Pero Ed Stasium es una garantía. El arte lo hizo John Hallstrom, que creó la revista Punk, que fue una revista de culto cuando surgió el punk. O sea, lo que fueron los años 76, 77 y 78 en Nueva York fueron años importantísimos que definieron el futuro de la música, no solamente en Estados Unidos, sino también en Inglaterra. Porque Malcolm McLaren, cuando era manager de los New York Dolls, él llevó ese glam a Nueva York y Bowie cambió muchísimo.
tanto cuando fue a Nueva York como cuando llegó Malcolm McLaren allá. Y cuando Malcolm McLaren conoció a Richard Hell, él le dijo, vente conmigo a Londres y yo te voy a hacer famoso. Pero Richard Hell le dijo, como que no tenía ganas de tener un manager y no tenía ganas de mudarse a Londres. Se quedó en Nueva York. Y después hay una anécdota de que estaba en un estudio con Chris Stein, el guitarrista de Blondie, y le dijo, mira, Richard, aquí hay 4 güeyes igual que tú. Y eran los Sex Pistols, porque Malcolm McLaren vio la moda de Richard Hell, los pelos parados y todo eso, y se lo llevó a Nueva York, y fue él el creador de los Sex Pistols con esa imagen y con ese look. Todo viene de Nueva York, de veras. Y se los digo porque yo he estado investigando muchísimo de eso últimamente. Pero bueno, lo importante de esto es que independientemente de ¿cómo se llama? De que el punk venga o no de Nueva York, este es un disco con un sonido muy diferente, con un sonido superior al primer disco de los Ramones y al segundo. Entonces yo creo que desde el momento en que lo oyes un cuerpo mayor a nivel sónico. Y es importante comentar que resulta que Johnny Ramone llevó el sencillo de God Save the Queen de los Sex Pistols al estudio y le dijo a Tony Bon Jovi y a Ed Station, yo quiero que sonemos así, quiero esta gordura de sonido, este sonido tan grave, tan gordo, es el sonido que yo quiero para el nuevo disco de los Ramones. Y yo creo que lo lograron, ¿eh? Y grabaron en Media Sound Studios en los meses de agosto y septiembre, que casualmente estaba en Midtown Manhattan, y fueron unos estudios que los hicieron en una antigua iglesia episcopal. Ahí estaban los estudios estos de Media Sound Studios. Y les quiero comentar también una cosa de esto que hablábamos. Estar en Nueva York durante 76, 77, 78 era como estar en el Summer of Love, en el verano del amor en San Francisco, por ahí del 66 o 67, o como haber estado en Inglaterra cuando explotaron los Rolling Stones y los Beatles. Esos 3 años en Nueva York, ese nacimiento de CBGB, de todas estas bandas como Television, los Heartbreakers, Blondie, los Dead Boys de Cleveland, los Talking Heads, los Ramones, Patti Smith, ese movimiento que se gestó en el CBGB en la ciudad de Nueva York, fue un movimiento sin precedente, un movimiento que trascendió fronteras y que definió mucho el sonido del rock de la década de los 80. Son en total 14 canciones y es el primer disco de los Ramones que trae 2 covers. Que por cierto, Dangerous Rhythm tocaba los 2 covers. Uno es Do You Wanna Dance de Bobby Freeman. Do You Wanna Dance Under the Moonlight. Esa la tocamos con el Johnny. Fue la primera rola que se aprendió el Johnny Danger, el bajista de Dangerous Rhythm. Y la otra era Surfing Bird, que también la tocábamos, que era Well, everybody knows about the bird. Well, everybody knows that the bird is a word. Bueno, esos son los 2 covers. Ese es de los Trashmen. Les recomiendo que si tienen sus plataformas digitales, escuchen la versión de los Ramones de Rocket to Russia, de Surfing Bird, y luego escuchen la versión de los Trashmen para que vean qué padres son las 2. El arte de la portada fue hecho por John Gillespie, y John Holmstrom, el creador de la revista Punk, que circuló nada más algunos meses, ya después sacó un libro, porque era padrísimo. Él retrataba a las figuras punk, las recortaba y animaba alrededor y hacía historias. Por ejemplo, hay una de Joey Ramone con Blondie, con Deborah Harry, donde Didi Ramone quiere asaltar a Blondie y Joey Ramone llega y la defiende y ella se enamora de él. Y se van a una playa, Coney Island, la playa esa de allá de Nueva York, y empiezan a vivir un romance, y entonces él tomaba fotos al estilo Andy Warhol y las recortaba y animaba con caricaturas. Y pueden buscar alguna revista de esas Punk, o incluso el libro que tengo entendido que no es muy caro, que se llama Punk, y es toda la historia de esos magazines. Es muy muy interesante. Él fue el animador, el que hizo todas estas caricaturas, el famoso John Holmstrom, que también sale en el documental de los Ramones que se llama Fin de Siglo, The End of the Century, y también hizo estas caricaturas de atrás del cohete que están mandando a Rusia, con todo el mundo atrás, la animación, y esta foto increíble. Cómo me gusta esta foto. Les comentaba, son 14 canciones y
Tuvo una recepción muy positiva. Sin embargo, fíjese lo que es la vida. Y esto no es la primera vez que yo escucho una cosa así. La imagen de los Sex Pistols, que era completamente agresiva, muy violenta, no tenía nada que ver con la música de los Ramones. Este es el tercer disco de los Ramones y sale este mismo año que sale Nevermind the Bollocks, que es el primero de los Sex Pistols, y la imagen de los Sex Pistols afectó muchísimo la venta y la promoción de este disco. Porque como el mismo Joey dijo, cuando estábamos bien programados, después de que los Sex Pistols salieron en 60 minutos, en 60 Minutes, que fue una entrevista famosísima, que salieron así súper irreverentes, mandando por un tubo al anfitrión, al host del programa, parece que empezaron a bajar el apoyo radial hacia este disco de los Ramones, de Rocket to Russia. Rolling Stone escribió: Rocket to Russia es el mejor álbum de rock and roll americano de ese año y posiblemente el álbum de rock más divertido jamás realizado. Casualmente, amigos, es mi disco favorito de los Ramones y también es el disco favorito de Johnny Ramone. Y Johnny Ramone, aunque no componía, pues era el líder de la banda. Yo creo que era el que tenía la personalidad y el carácter como para sacar adelante a la banda, porque la mayoría de las rolas eran de Joey, el cantante, y de Dee Ramone. Y también habían rolas que las componían los cuatro. Muchos críticos apreciaron la producción madura y la calidad de sonido en comparación con los álbumes anteriores, como les comentaba. Lex McNeil, que fue un crítico de rock también neoyorquino, que colaboró con cualquier cantidad de revistas, dice: hojas de afeitar, cortes de pelo picados, gruñidos, vómitos, todo lo que no tenía nada que ver con los Ramones, de repente se puso de moda y acabó con cualquier posibilidad de que Rocket to Russia tuviera alguna difusión. Fíjense qué mala suerte, ¿eh? Todo el movimiento de punk inglés y toda esa onda negativa que se generó alrededor de toda la cuestión de los Sex Pistols, porque los Sex Pistols decían que ellos iban a matar el rock and roll, que no había futuro. Traían su filosofía, que era muy válida, por supuesto, pero no tenía nada que ver con el movimiento que estaba sucediendo en Nueva York. Ese era un movimiento mucho más artístico, más que un movimiento de protesta y más que un movimiento de estar quejándose sobre el gobierno, el establecimiento y una serie de cosas, ¿no? Sin embargo, ese asunto afectó muchísimo el disco de los Ramones. Y aquí dice: después de todo, se volvieron locos y luego las cosas cambiaron radicalmente. Después del programa de 60 minutos de los Sex Pistols, realmente arruinó las cosas para nosotros. Eso dijo Joey Ramone. O sea, los Sex Pistols fueron en parte responsables de nuestros bajos números de venta. Sí, se reflejó de alguna manera en Estados Unidos y a lo mejor se vio como una música violenta, como una música que no era saludable para los chavitos, y sin embargo en Inglaterra se estaban divirtiendo y estaban pasando unos momentos increíbles, porque el punk en Inglaterra, además de que se acabó medio convirtiendo en un movimiento un poco como de protesta, porque al principio no tenía absolutamente nada que ver. Después los chavos lo asumieron así y se volvió como un movimiento de identidad, de que yo soy así y me respetas, ¿no? Pero al principio los Sex Pistols eran una creación de Malcolm McLaren. Por otro lado, todo esto se juntó cuando Thomas Erdely, el Tommy, se quería salir de la banda. Estaba preocupado por la falta de ventas y comenzó a cuestionar el futuro de los Ramones, además de que estaba teniendo muchos problemas con Johnny. Johnny siempre se caracterizó con ser pues muy ordenado, muy organizado, y tenía un carácter bastante difícil. De hecho, él también sacó a Dee Ramone de la banda, ¿no? Años después. Y entonces Tommy dejó definitivamente a los Ramones. Este es el último disco de los 4 Ramones originales. Y ya en el cuarto disco entra el que les platiqué hace poco, que se llama Mark Bell, que venía de Richard Hell and the Voidoids, que es el famoso Marky Ramone, que hasta la fecha se sigue promoviendo con el nombre de los Ramones y sigue haciendo historia y tiene su banda y toca rola de los Ramones. Ha tocado en un par de Vive Latinos hace no mucho. Y entonces Tommy Ramone, cabe mencionar que también se metió un poco en la producción de este disco de Rocket to Russia y después se quedó muy cerca de las producciones de los Ramones. Estuvo siempre involucrado con ellos en estudio, hasta que obviamente pues ya después se desintegraron, y ya cuando Joey se enfermó y todo, pues ya prácticamente se desmoronó todo el asunto, ¿no? Es increíble, ya el año que entra van a ser 20 años desde que falleció Joey, el cantante. Entonces esta es la historia, más o menos un resumen, amigos, de lo que es el Rocket to Russia.
mi disco favorito de los Ramones. Espero que le den una escuchada, que le den una checadita. Es un disco muy accesible. Y obviamente aquí el sencillo número 1 que se desprendió, que fue famosísimo, es el Sheena is a Punk Rocker, que es la canción número 6 del lado 1. Sheena is a Punk Rocker fue el primer sencillo y era con lo que estaban teniendo muchísimo promoción en radio, y desafortunadamente por todo esto que sembraron los Sex Pistols se vino abajo un poco la promoción y la venta de este disco de Rocket to Russia. Con esto llegamos un poquito al final de mi podcast. Les recuerdo que nos apoyen. Ya vamos a cumplir casi, no, más bien ya rebasamos 2,000 suscriptores, estamos muy contentos. Síganos apoyando, corran la voz en la colonia, con la familia, con los cuates, las mascotas, y que todos se suscriban a esta página. Lo único que tienen que hacer es hacer clic aquí abajo, porque sigue habiendo mucha gente que ve el podcast, que lo siguen viendo varias semanas, varios capítulos y episodios, pero no se suscriben a la página, así que por favor ayúdenos suscribiéndose. Ya saben que mi Instagram es Piro Pendaz, está mi Twitter, está mi Facebook, lo pueden checar todo aquí al final del programa, salen todas las redes sociales. Les pido que sigan en contacto conmigo a través de nuestro correo como está la banda @gmail.com, y recuerden que este 16 de noviembre a las 9 de la noche viene el segundo streaming de rock en tu idioma eléctrico, donde vamos a estar pues toda la clica, Arzabo Romo, Sergio Santa Cruz y Humberto Calderón de Neón, Hugo Rodríguez de Azul Violeta, nuestra querida María Barracuda y Chiquis Amaro de Hot Dog, Leo de Lozán, Bon, Piro, y se van a conectar a la distancia, si no me equivoco, Andrea Echeverry de Aterciopelados en Colombia, y también a nuestro querido Marciano Cantero desde Mendoza, Argentina. Me despido con un pedacito de esta rola. Como siempre, hablando con lo que abrimos ahí en el Hoyo Funky, esta vez que fuimos con Lora. Eres una traición, eres la revolución. Me envuelves, me mientes y tú eres una traición. Eres una traición. Revolución, me envuelves, me mientes y tú eres una traición. ¿Y cómo está la banda?